Hola gente de YouTube aquí. BloodShadow0337. Presentándoles la serie de creepypasta de este mes de marzo. Disfrútenla, placer culpable. Bajé del bus y como de costumbre me detuve en una panadería para comprar unos pastelillos, mi placer culpable. Continué luego por las húmedas calles del pueblo, la lluvia había cesado definitivamente y comenzaba a levantarse la niebla nocturna tan típica en esta zona. Dejé atrás las calles centrales para adentrarme en las solitarias veredas de los alrededores y a poco andar, en una esquina, observé a una joven despidiéndose de un hombre con voz varonil y malhumorada. Dio media vuelta antes de que la pudiera alcanzar. Ese momento mis pensamientos divagaban en torno a cómo sabrían los pastelillos que ayudaban a sobrellevar de mejor manera las largas y solitarias noches. Pensaba en la suave crema bombardeada de chips de chocolate que cubrían el centro relleno de mermelada dulce y fría, que me transportaban a la infancia más precoz, acumulación de sensaciones agradables, evocaciones difusas, pero memorables, mitologías que construimos en nuestro inconsciente, historias que nos gusta contarnos para hacer más llevaderos nuestras experiencias posteriores, aquellas negativas, turbias, desagradables. Estos pastelillos se transformaban así en el placebo perfecto para apaciguar las penas nocturnas, en que los recuerdos acuden como pesadillas. Sin embargo, esta situación ordinaria cesó de golpe mis cavilaciones y fijé mi atención en esta mujer avanzaba delante de mí, lo más evidente fue su fisonomía. Era baja y de los hombros a la cadera su silueta rectangular terminaba en dos piernas delgadas enfundadas en unas calzas negras. Su modo de caminar masculino le daba un carácter vulgar, sin atractivo alguno para mi gusto. Continué con mi paso intermedio, eso sí, mis zancadas son grandes, algo torpes debido a mi elevada estatura. Ella continuaba con su paso despreocupado por las oscuras calles como si no le importara mi presencia. Increíblemente me concentré en contar sus pasos y determiné que por cada uno de los míos ella daba 2, 2,5 y hasta 3 pasos. Así continuamos por una cuadra, le iba ganando terrenos y apurar el tranco, en cuestión de segundos estuve muy cerca, a 1 metro, poco más. Algo más completaba el insólito cuadro, un sonido caía desde el cielo, parecía ser un avión que se mantenía estático y monótono en su ruido, esto me irritaba, entorpecía el momento. No sé por qué hacía esto, parece ser que algo me excitaba, como si fuera un cazador que acosa a su presa sin disparar un pescador que da sedal a un pez para luego atraerlo a su red. Pienso que el descubrir sensaciones desconocidas me impulsaba, algo que trastocara la amarga monotonía de los días, efecto similar me invadía día al comprar un nuevo pastelillo, el sentir algo distinto, diferente, dejar fluir mis emociones. Este era un evento fortuito que cruzaba por mi camino, pero ese ruido infame y, al percibirme cerca, ella aceleró su andar, yo caminé más rápido, manteniendo la distancia, pero ella volteó mirándome con una mueca de espanto, articulando palabras que no escuché, pues solo se oía la turbina del maldito avión. Entonces este gesto bastó para que infundiera en mí un instinto canino percibiendo las feromonas del miedo, instándome a atacar sin mayor provocación. No le di tiempo de reacción, la tomé con fuerza de la cintura y con la otra mano tapé su boca antes que pudiera decir cualquier cosa. Ahogada por mi mano, intentaba gritar, pataleaba también y arañaba las partes de mi cuerpo que estuvieran a su alcance, el dolor que sentí fue delicioso, sin embargo, el maldito avión continuaba ahí con su sonido monocorde entorpeciendo mi dicha. Esta situación me excitó de tal manera que continué ejerciendo presión y pronto ella dejó de dar pelea. De todos modos, la apreté fuerte contra mi cuerpo hasta que un estertor agradable recorrió mi espina. Solo las luces de un vehículo que viraban me devolvieron a la realidad. La solté y se desplomó inerte. ¿Qué hice? Fue lo primero que me pregunté, intenté reanimarla y un grito de ayuda surgió irreprimible de mis labios. La niebla y el rumor del avión debieron silenciar mi alarido. Al ver su cuerpo sin vida y los ojos desorbitados saliéndose de las cuencas resaltando sobre su piel morena, comprendí que debía huir y correr hasta la tranquilidad de mi hogar, nadie vio nada, pensé, aún estoy a tiempo. Mientras corría, el sonido aéreo desapareció, las calles estaban silentes, ni un perro, ni un alma se cruzaba en mi loca carrera.
En minutos, estuve en la seguridad de mi casa, a salvo. Ya en la cama, cubierto por completo por las sábanas, me era imposible conciliar el sueño debido al ulular de las sirenas que se dejaron sentir por largo rato. Además, algo que podríamos llamar remordimiento me estremecía, entonces necesité de mis pastelillos para calmar mi atribulada conciencia. ¡Oh por Dios!, exclamé sobresaltado, no es posible. Estoy perdido. Mis pastelillos se han quedado junto al cuerpo. ¿Cómo pude olvidarlos? La noche transcurriría lenta y amarga sin ellos. Siguiente historia. La historia del hombre de piedra. Infinitas arboledas de sauces entremezcladas con pastizales de maíz a medio secar y estrechos caminos curvos abren paso a Tunca Alto, una localidad rural perdida y olvidada de nuestro país. Fui con la misión de hacer un reportaje sobre el extraño caso del hombre de piedra, Víctor Ojeda. Según los antecedentes que tenía, se trataba de un hombre de 48 años que solamente padecía una rara enfermedad muscular, pero la verdad es que distaba mucho de lo que luego vi con mis propios ojos. Vivía en una gran casona antigua rodeada de enormes y antiquísimos árboles, parecía que el tiempo se hubiese detenido en ese lugar más o menos unos 2 siglos atrás. No pude reconocer ninguna señal de que la casa se abasteciera de luz eléctrica o agua potable mientras me acercaba a la entrada. Una vez en la puerta me dispuse a tocar, pero justo antes de que lo hiciera la puerta se abrió y ante mí apareció una anciana de alrededor de 70 años, creo sin temor a equivocarme que me venía espiando desde que descendí del automóvil hasta llegar a su puerta. Buenas tardes, le saludé amablemente, mi nombre es Laura Subercaso, me enviaron del periódico de la ciudad para charlar con su hijo. Así el mundo recordó que existíamos, sí, dijo la anciana con un tono bastante irónico, hace mucho tiempo que no le importamos a nadie, por favor y pase. Entré y pude comprobar la poca luz que existía en el interior de la enorme casona, las cortinas de las ventanas permanecían cerradas y el olor a antigüedad y de vidas pasadas era realmente penetrante. Perdone usted la poca luz, me dijo la anciana, tengo una enfermedad a la vista que me impide exponerme a la intensa claridad del sol. No se preocupe, comprendo, le respondí. Sí, son cosas de la edad, ¿sabe? Quizá a usted le toque igual y o peor y, me dijo con un particular tono de voz que no podría describir. La anciana me condujo por el segundo piso hasta el final de un pasillo, en el cual se encontraba una aislada habitación, abrió la puerta y me hizo pasar. Al entrar me encontré en el cuarto del mismísimo Víctor Ojeda, el llamado hombre de piedra. Él se encontraba de pie, apoyado en un muro acolchado con su torso completamente desnudo dejando ver la monstruosa realidad de su enfermedad, su piel estaba fosilizada y de su espalda pude notar que crecían 2 extremidades más, las ramificaciones de sus huesos se podían traslucir a través de su delgada piel, sufría de una extraña derivación de lo que los médicos llaman fibrodisplasia osificante progresiva, y lamentablemente no tiene cura. Puede usted tocarme y si lo desea, me dijo con mucho esfuerzo, pues su enfermedad le impedía mover bien la mandíbula. No se moleste, no es necesario y, le respondí atónita. Perdone usted si le incomode que esté semidesnudo y le pedí a mi madre que me dejara así por si desea sacarme algunas fotografías. No dije nada, solamente me senté en una silla y eché a andar mi grabadora para comenzar la entrevista. En aquel momento Víctor despidió a su madre para que abandonara la habitación, dejándonos finalmente solos. Su madre es una mujer muy amable, usted ha de quererla mucho, ¿no? Así es y, me respondió, ella me ama por sobre todas las cosas y yo a ella, desde que era un niño ha tenido que cuidar de mí y hubo una sola vez en que me enojé con ella. Ah, ¿sí? ¿Por qué motivo? Pregunté. Cuando aún podía mover mis brazos, pegué fotografías de mujeres desnudas acá en las paredes de mi cuarto, pero ella las quitó todas. Aquel día deseé no haber estado tan enfermo o si no leí, me dijo Víctor, pero prefirió no seguir hablando y guardó silencio por unos instantes, luego prosiguió, pero ahora, ella es lo que más amo y es quien me cuida y quien se preocupa por mi bienestar, como usted ve ya no puedo caminar y si estoy vivo es gracias a ella.
Comprendo, le dije. Dígame, Víctor, ¿qué piensa de la vida que le tocó, de su enfermedad? Rabia y, me respondió de forma concluyente, siento mucha rabia de no poder moverme y no poder hacer nada. Yo creo que la muerte es bonita, ¿sabe? Es bonito poder cerrar los ojos para siempre y descansar de tanto estar parado y de tanto estar en cama y tantos años. Es bonita la muerte. No diga eso, le dije para animarle, su madre lo ha de querer mucho y pues quizá más adelante usted encuentre una linda mujer y... En ese momento Víctor comenzó a pestañear de forma muy rápida. Lo que me provocó gran curiosidad y luego habló. No puedo reír y, por eso es que pestañeo rápido y, me aclaró, usted es una mujer muy ingenua y por eso me ha dado risa. Vaya, ¿y por qué cree que soy ingenua? Ninguna mujer me va a querer y mi piel se fosiliza y me estoy convirtiendo en piedra. ¿Acaso usted se casaría conmigo? Y no me conteste, no deseo incomodarle y pero si me desea hacer sentir bien, no me trate como idiota y ahórrese sus sandeces. Es un trato justo y, le dije después de reflexionar en todo el dolor y frustración que debe sentir en su corazón. Me levanté de la silla y me acerqué a él, mi intención era tocar su piel, ¿puedo? Adelante, me dijo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al rozar su piel, la dureza era impresionante y ocupaba la totalidad de su pecho, espalda y la mitad de ambos brazos. No me atreví a mirar más a fondo la deformación que se estaba gestando en su espalda, luego de unos segundos me alejé y me volví a sentar. Su piel es tan fría y, le dije. Así es y me alegra que me vengan a ver, me aburro mucho durante el día y no suelo dormir de noche, pues sueño con el diablo y con vampiros y... ¿Cómo ha dicho? Pregunté un poco sorprendida, ¿y qué ocurre en esos sueños? Entran por aquella ventana que mamá insiste en dejar sin seguro por las noches, se lo he dicho muchas veces, pero siempre parece olvidarse, me dijo observando a la ventana que había atrás mío, y en esas pesadillas el diablo y a veces los vampiros entran y suelen hacerle cosas a mi piel y cosas que no entiendo, pero que me mantienen enfermo. ¿Es usted creyente, Víctor? Lo soy, en las tardes siempre escucho programas religiosos en la radio y... La muerte ha de ser tan bonita. Me permitió sacarle unas cuantas fotografías antes de concluir la entrevista, luego de eso nos despedimos de forma muy amable y salí de la habitación. Bajé al primer piso y me encontré con la anciana madre de Víctor que me condujo hasta la puerta. Su hijo es bastante fuerte. Le dije a la madre. Lo sé y, me respondió ella, se está convirtiendo en piedra, será muy fuerte en el futuro. Yo la quedé mirando sin comprender mucho a qué se refería. Señorita y, me dijo la anciana, por favor cuéntele al país y al resto del mundo sobre la enfermedad de mi hijo, que las autoridades sepan de una vez por todas que existe una raza de gente de la cual nadie quiere hacerse cargo y la raza de los que sufren. Lo haré, no tenga cuidado, respondí, por cierto y la ventana que está en la habitación de su hijo es cierto que él le ha pedido en muchas ocasiones que por favor la deje cerrada en las noches. Oh, sí es cierto, pero siempre lo olvido. ¿Por qué le ha contado sobre eso? ¿Qué hay con esa ventana? Y no es importante, le dije finalmente. Luego salí de la gran casona y subí a mi automóvil con una buena historia en mis manos, acompañadas de unas buenas fotografías, y he de publicarlas de la única forma en la que una periodista puede hacerlo cuando tiene historias como estas, con un corazón de piedra. Siguiente historia. Una noche infernal. Un hombre de 42 años de edad se despierta a causa del boche emitido por la estática de la televisión. Es curioso pues recuerda haberla dejado apagada antes de haberse ido a recostar sobre la cama un par de horas antes. El hombre se encuentra vestido y la suciedad asoma de manera abundante en sus botas y pantalones. Aún medio aturdido coge el control remoto y apaga el televisor, luego se dirige a paso lento y pesado hacia el cuarto de baño. Una vez en el interior abre el grifo de agua y comienza a mojar su rostro con avidez mientras afuera y en su habitación y la televisión nuevamente volvió a encenderse sola. ¿Pero qué? Se preguntó el hombre extrañado ante lo que ocurría.
Salió del baño y volvió a apagar el televisión, luego se inclinó sobre la parte posterior del artefacto y desconectó el cable de la electricidad. Un poco confundido salió de la habitación y descendió por las escaleras hasta llegar a la sala de estar en el primer piso. La noche estaba fría y el reloj marcaba las 3 de la madrugada, la ocasión ameritaba un trago así que se acercó al minibar y se sirvió una medida de coñac, solo el tic-tac del reloj mural le acompañaba. Todo permanecía calmo, todo permanecía tranquilo, todo era perfecto hasta que de pronto el tic-tac del reloj dejó de sonar y se había detenido. En silencio el hombre observó el particular fenómeno y caminó un par de pasos hacia el reloj hasta quedar a solo 1 metro de distancia. De pronto y súbitamente todas las botellas del minibar explotaron en un furioso estruendo que hizo saltar de terror al acongojado hombre, todos los frascos, vasos y botellas de cristal explotaron y se hicieron añicos en el suelo en medio de un caótico espectáculo. El hombre, acurrucado en un rincón de la sala sin dar crédito aún a lo que acababa de ver poco a poco fue poniéndose de pie. Te mataremos y... Se escuchó de pronto la voz de 2 infantes que hablaron a coro. ¿Fue real? ¿En verdad acababa de oír tal amenaza? Aterrorizado por el miedo a la locura, el hombre comprendió que debía terminar la tarea que había comenzado un par de horas antes. Exaltado subió hasta el segundo piso y entró a la habitación de sus 2 hijos y allí en el suelo se encontraban ambos cadáveres, 2 niños de 11 años y niña y niño respectivamente con profundas heridas en sus cabezas. El hombre se quedó parado en silencio en el umbral de la puerta durante unos segundos, pero bien sabía que lo hecho estaba y no podía volver atrás por más que quisiera. Cogió ambos cuerpecitos y bajó con ellos hasta la planta baja y de ahí se dirigió al patio donde momentos antes había cavado una gran fosa común en la tierra. Allí depositó los cuerpos de sus 2 hijos y con rapidez fue echando tierra sobre ellos. De tanto en tanto el hombre creía ver movimiento en el interior de la casa, actividad de unas sombras que deambulaban de un lado para otro, pero prefirió ignorar tales acontecimientos. Por fin y luego de varios minutos de dura faena el hombre terminó de enterrar a los 2 pequeños. Te mataremos y... Te mataremos, papá. Susurraron nuevamente ambas voces casi angelicales. El hombre quiso atribuirle todo a su mente, al remordimiento, a la culpa, se aferraba a cualquier idea que le permitiera mantener la calma, pero era inútil y volvió a entrar en casa presa de un terror indescriptible. La esposa había llegado durante la tarde del día siguiente, pues había salido de la ciudad en aquella oportunidad. La encontraron gritando aterrorizada cerca de la plaza pública y se necesitó la fuerza de 4 hombres para poder contenerla. No es para menos, la visión de haber encontrado a su marido muerto al llegar a casa no daba cabida a otro tipo de reacción y aquel hombre de 42 años permanecía recostado en la cama de su cuarto con su cuello completamente torcido y en su rostro y expresada la más pura y grotesca mueca de terror. Siguiente historia. Condorito y su tenebroso chiste. Recuerdo que mi primo me habló un par de veces de un chiste tenebroso que apareció en un número de la revista a comienzos de los años 80, le molestaba tanto que terminó regalando el número a un amigo. Me contaba que trataba sobre la muerte y esta aparecía dibujada bien grande en el encabezado de la página, justo antes de ese chiste había uno de unos mellizos, entonces cada vez que él leía la revista y veía el chiste de los mellizos se saltaba una página para no toparse de nuevo con el tenebroso chiste de la muerte. Hasta hace un par de años no le tomé mayor importancia, pero la desgracia que sacudió a mi familia y su relación con aquella revista es algo que no me deja en paz. Mi primo era una persona bastante sana, no fumaba ni bebía y solía tener una estricta rutina de ejercicios los fines de semana por lo que su repentina muerte nos extrañó a todos y sobre todo a mí. Justo un par de días antes de su deceso me escribió un mail solo para contarme que en un puesto de cachivaches había comprado una revista de Condorito y era ni más ni menos que el número que contenía ese tenebroso chiste sobre la muerte. Fue un mail bastante escueto y hasta absurdo, no me saludó ni me preguntó cómo andaban mis asuntos, solamente era para decirme que había comprado un Condorito usado y venía el chiste que tanto le asustaba de niño. Tras leerlo solamente le respondí que bien, y es que me pareció un mail bastante estúpido.
Bueno, a los 2 días después mi primo falleció en extrañas circunstancias y de hecho la causa de su muerte hasta hoy es una incógnita. Comenzó a sentirse mal en la mañana, lo internaron en el hospital y a eso del anochecer ya estaba muerto. Mi tía nos contó que durante aquel fatídico día le había llevado música y unas revistas para que se entretuviera en el hospital, pero que no le quiso recibir el condorito usado y... Un buen tiempo después de lo sucedido me encontraba charlando con mi tía y en medio de la conversación no sé por qué terminamos hablando de aquella revista usada y le conté a mi tía sobre aquel chiste tenebroso, el cual yo aún no había leído, y de cómo asustó tanto a mi primo en su niñez y luego de nuevo ya estando adulto. Reconozco que en ese punto me dio cierta curiosidad y quise leer el mentado chiste, así que le pedí la revista a mi tía. Ella me dijo que me lo llevaría al día siguiente a mi casa pues tenía que buscarla entre varias cosas. Jamás pudo hacerlo, mi tía falleció al día siguiente. En la mañana tuvo mareos y vómitos y fue al hospital, la internaron de urgencia y falleció a las pocas horas. Pensamos en una especie de virus extraño que a lo mejor mi primo había contraído y que le había contagiado a mi tía, o una especie de enfermedad hereditaria fulminante, qué sé yo, pero ningún médico supo explicarnos bien de qué fallecieron ambos, solamente fueron fallas múltiples del organismo. Todo esto fue muy terrible, pero lo más para mí fue el enterarme que mi tía había encontrado la revista de Condorito la noche antes de morir y la había guardado bajo la almohada de su cama. Días después me armé de valor y quise despejar todas las dudas que inundaban mi mente, pues y no puede ser que un chiste de una revista afecte a las personas y les quite la vida, eso es absurdo. Me dispuse a buscar la revista y nadie en casa sabía de qué estaba hablando. Finalmente hablé con mi madre y ella me dijo que la había guardado. No fue necesario contarle ni explicarle nada, pues ella había llegado a mis mismas conclusiones y es más, ella siempre se acordaba de mi primo y de sus pesadillas con aquel tenebroso chiste desde que era niño, se acordaba de cómo él muchas noches lloraba aterrado al ver a los mellizos y saber que luego, en la página siguiente, venía el tenebroso chiste sobre la muerte. Fue por ello que tomó una decisión radical y arrancó las hojas del chiste en cuestión. Pensó que con ello estaríamos a salvo, ella tuvo el cuidado de no leer nada. En mi familia no somos supersticiosos, pero la muerte de primo y de mi tía en esas extrañas circunstancias no daba lugar a coincidencias y... Recuerdo que mi madre no quitó bien las páginas y algunas viñetas del chiste quedaron en la revista, no pude evitar fijarme en ellas. Pude ver parte de la muerte dibujada en grande, así como una parca con su manta y su guadaña. Luego el desarrollo del chiste sucedía en un hospital, pues en una viñeta se encontraba Condorito asustado en una camilla junto a otros enfermos, por lo que pude deducir y el chiste trataba de que la parca venía a llevarse a los enfermos uno por uno cada noche y Condorito quería salvarse. No conozco el final y la página estaba arrancada. Pero el chiste es real, el número aquel existe, y lo sucedido con mi familia también sucedió. Soy escéptico, creo en las coincidencias. Pero no me animo a conocer aquel chiste, pues podría terminar como mi primo y o mi tía. Esta historia es de mi autoría, pero ya se ha reproducido en varios vídeos y portales de internet, pues la escribí hace unos meses en una web en la que ya no participo, y ahora he decidido traérmela a esta. Siguiente historia. Las máquinas de Dios. De donde vengo no existen árboles de ningún tipo, la tierra era negra y la carretera nos jugó una broma cruel. Mi hermano y yo condujimos por horas para ganarle al sol. Recuerdo que su rostro se puso como la nieve sucia. Una vez que logré ponerme de pie milagrosamente a salvo, oí la voz de mi hermano llamándome desde el más allá. ¿Quién puede creerle a la realidad cuando esta parece fantasía? Solo los que han logrado ver las máquinas de Dios. Él dijo. Eran enormes y cantaban y la luna se arrojó sobre mí, hermano. Luego caminamos por suelos que jamás podrían albergar vida alguna a través de un silencio totalmente sepulcral mientras mi hermano reía descontroladamente bajo una noche sin estrellas. Nadie en la carretera deseaba darle aventón a dos extraños como nosotros y menos a uno que su rostro parecía nieve sucia.
Recuerdo que cuando fuimos niños era yo quien no paraba de reír bajo noches eternas sin estrellas en el firmamento, y después de este accidente en la carretera me doy cuenta de que todo puede cambiar, sobre todo para quienes lograron ver las máquinas de Dios y sobre todo para quienes sus rostros parecen ahora nieve sucia.